Gustavo Alegre. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegre. Estas y otras cuestiones de esta actualidad compleja e informativa que vamos a analizar hoy con las opiniones de quienes nos acompañan en esta mesa de trabajo, con José Díaz Briceño. Es un periodista mexicano, vive en Washington, larga experiencia. Hoy trabaja como corresponsal del diario Reforma. Pepe, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y con María Peña, periodista nicaragüense, también conocedora de los entresijos de Washington, trabaja para Telemundo Digital. María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a los dos, buenos días, ¿todo bien? Gracias por estar con nosotros. Arrancamos como veíamos esta mañana, esa crisis institucional, algunos hablan de constitucional, crisis constitucional en el Perú. 24 horas frenéticas de anuncios, decisiones que han llevado a Martín Vizcarra, el presidente, algunos dicen expresidente ya, a disolver las Cortes, a disolver el gobierno y a nombrar un presidente interino para facilitar un proceso de elecciones. La situación es confusa. Hay voces que hablan de golpe constitucional por parte del presidente, que quería evitar que el Congreso, que estaba controlado por la oposición, le impusiera una serie de nombres para el Tribunal Constitucional. Esto ha generado una crisis, un pulso, Pepe, que lleva a esa nación suramericana a enfrentar horas difíciles. Sí, bueno, es una situación que, como dice hoy el Comercio de Perú en su editorial, todos pierden. Pierde Perú en general por el grado de inestabilidad que se inserta en la relación política en este momento. Derivado de la decisión de ayer, empiezan a ocurrir diversas interpretaciones legales, como bien dices, sobre exactamente qué ocurre ahora. La decisión de Martín Vizcarra es legal. El Congreso puede asumir algunas funciones, incluso nombrar un presidente. ¿Qué exactamente se dilucidará en los próximos días? Es difícil de averiguar, pero sí inserta a Perú en una lógica de inestabilidad política que desgraciadamente es común en nuestra región de América Latina, donde la cultura democrática de respeto a los dos poderes independientes es pues relativamente poca en distintos lugares. Habíamos pensado que Perú había logrado superar los días más aciagos de estas divergencias institucionales con el fujimorismo en los años 90, pero esta decisión realmente pone a Perú una economía que iba francamente en popa comparada con otras en América Latina, con un crecimiento de alrededor de 3%, un poco menos, pues bien, y la coloca ahora en una inestabilidad que pues sí responde a distintas cuestiones. Por un lado, al enfrentamiento que ha habido desde 2016 hasta ahora entre los dos poderes. Esto es algo que se veía venir desde 2016, cuando la oposición fujimorista pues controló el Congreso y pues obligó incluso a Kuczynski, el anterior presidente de 2018, a renunciar prácticamente. Pero que también no se ha comportado de una manera leal, que también le ha faltado a una institucionalidad democrática, con la protección de diversos personajes de dudosa capacidad que han estado pues en el foco del huracán de esta situación conocida como el lavallato, el escándalo de corrupción derivado del caso Odebrecht en Brasil, que toca a distintas partes de América Latina, pero en particular en Perú, y que la oposición fujimorista había estado pues muy reactiva a pues realmente a permitir que se avanzaran las investigaciones de muchos. Pues obviamente la gota que derrama el vaso es esta cuestión del intento para controlar el Tribunal Constitucional, que pues básicamente pues colocaba a Vizcarra también en una situación pues insostenible. O sea, lo que está describiendo ahí, en resumen, Pepe, es una situación de estancamiento político, de fuerzas encontradas, porque recordemos que Vizcarra lo que quería también era frenar a la oposición fujimorista, Fuerza Popular, a que pudiera lograr el control del Tribunal Constitucional. Entonces ha habido estos cuestionamientos de los nuevos miembros. El problema también está en Vizcarra en sí, o sea, recordemos que en mayo Vizcarra ya tenía una tasa de desaprobación del 48%, o sea, no se podría decir que necesariamente tiene un fuerte apoyo popular a sus políticas y su gestión del gobierno. ¿Qué va a pasar ahora que él ha decidido convocar nuevas elecciones para enero del próximo año? Pues está por verse, porque no sabemos qué va a hacer también la oposición fujimorista.
pero coincido contigo de que esto lo que está haciendo es arrastrando toda la inestabilidad política también al terreno económico, que no es algo que pueda beneficiar al país. O sea, esto es, como decía el editorial, una situación en la que todos pierden. ¿Tenía opciones Martín Vizcarra? ¿Podía haber hecho otra cosa que disolver las Cortes, que no disolver las Cortes y evitar esa injerencia por parte de... Disculpen, la palabra no sería injerencia, sino la decisión o el avance por parte del Congreso de nombrar a jueces para el Tribunal Constitucional? Sí, mira, será muy difícil evaluar en esta mesa y determinar con autoridad si la decisión de Vizcarra fue legal o no. Esto es un tema de análisis constitucional en el propio Perú, que incluso los expertos allá aún no se ponen de acuerdo exactamente sobre la legalidad de la acción. Sí se hablaba, por ejemplo, desde antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticando a la oposición fujimorista por justamente estos intentos para controlar el Tribunal Constitucional. El tema es que si Martín Vizcarra, al momento de la disolución del Congreso, hace una decisión justa o legal. Muchos consideran que sí, porque ya había ocurrido una segunda desaprobación de falta de confianza sobre unas decisiones constitucionales del presidente. Entonces eso obligaba justamente, abría la puerta a elecciones anticipadas. Sin embargo, eso está por verse exactamente. Entramos en un terreno súper pantanoso de interpretaciones constitucionales que no sabemos exactamente dónde terminarán. Y a eso añadir que también algunos líderes de la oposición incluso han dicho que podrían crear todo un movimiento para destituir al presidente, que eso sería profundizar aún más la crisis, porque ya no se trata solo del nombramiento de jueces, sino que ahora es, bueno, no estamos de acuerdo con él, mejor lo quitamos de encima y a destituirlo, ¿no? Que eso sería todavía palabras mayores. Eso sería escalar la tensión política que hay en el país. Al momento el ejército ha sacado un comunicado apoyando al presidente Vizcarra. Sin embargo, es una moneda al aire. Nadie puede pronosticar lo que va a ocurrir hoy, mañana, después de estos días en Perú. Y veremos si las reglas democráticas pueden establecerse. Algunos hubieran pensado que al momento de disolver el Congreso, el presidente Vizcarra hubiera renunciado al mismo tiempo, con una suerte de gesto para evitar cualquier tipo de sospecha sobre su decisión. 10:38 de la noche en Beijing, la capital de China, el día en el que el gigante asiático ha celebrado los 70 años de la República Popular de China. Desfiles majestuosos y demostraciones de fuerza del gigante asiático, una potencia mundial que ha visto empañado este 70 aniversario por lo que está ocurriendo en Hong Kong desde hace semanas, y es algo que internamente sí preocupa, a pesar de que no lo expresan públicamente, sí preocupa al gobierno de China. María, hemos visto en las últimas horas que los manifestantes en Hong Kong han aprovechado este 70 aniversario para volver a salir a la calle a decir: China, no te metas en esa independencia administrativa de Hong Kong. Nosotros defendemos la democracia, y las fuerzas de seguridad de Hong Kong han utilizado por primera vez armas de fuego contra un manifestante. Dicen las autoridades que ha sido una escaramuza que ha escalado en la tensión y que ha llevado a la policía a utilizar ese arma de fuego. Es una situación volátil y muy peligrosa, porque efectivamente no son solo semanas, son 4 meses ya de protestas callejeras, donde las calles obviamente se han convertido en un campo de batalla contra el régimen de Pekín. Es la primera vez que la policía dispara contra un manifestante. Tengo entendido que está herido, que fue hospitalizado, pero esta revuelta causó 15 heridos. Recordemos que todo comenzó con un reclamo en contra de una propuesta de extradición. Y esto se ha tornado ahora ya a un movimiento mayor contra el régimen de Pekín, porque ellos reclaman una mayor autonomía y el respeto a esa independencia administrativa que tienen en Hong Kong, luego de que pasó de nuevo a manos de China por parte de Gran Bretaña. Es una situación difícil, porque recordemos además el simbolismo de esto. Aprovechar la fecha del 70 aniversario, que para la gente de Hong Kong no es causa de celebración. Para ellos es un duelo nacional
precisamente porque piensan que el gobierno de Pekín no respeta sus derechos autónomos. Es una situación difícil, son 4 meses de protestas, la comunidad internacional ha denunciado la represión de los manifestantes, pero aquí estamos por enésima vez discutiendo en esta mesa cuál va a ser la solución si obviamente Pekín no les da ese derecho a protestar y a reclamar esos derechos. O sea, no le veo solución. Ya vemos que las condenas de la comunidad internacional no han funcionado. Yo creo que hasta cierto punto hasta puede ser un poco vergonzoso para Pekín porque era una enorme celebración, este desfile militar, saludos incluso del presidente Donald Trump por Twitter. Esto se ha producido esta mañana. Y tener esta manifestación con heridos, con violencia, con policía antimotines en las calles, pues eso no creo que le haga lucir muy bien al gobierno de Pekín. 70 años de celebración de la República Popular China y de pasar de ser uno de los países más pobres en el mundo a lo que es ahora una de las principales potencias. Si bien buena parte de su población sigue en vías de desarrollo, no podemos dejar de decir que el poderío militar y comercial de China se hace sentir en todos los aspectos de nuestra vida, lo creamos o no. Y justamente pasa este aniversario por una celebración pues, que busca resaltar el poder militar chino. Se hablaba justamente de un desfile en la capital donde Xi Jinping pues, prácticamente pues, expresó su deseo de que China aún se fortalezca más con todas estas aspiraciones de potencia, al menos regional en el término militar, algo que pues, pone a muchos muy nerviosos a todos. Pero también en el plano político, una cuestión que hace preguntarse y un gran dilema para las democracias occidentales sobre exactamente qué hacer, celebrar o no a China en este 70 aniversario, porque sabemos que en este momento China es la consolidación de un sistema autoritario, de un partido único que no permite las libertades plenas. Un país, dos sistemas, así se definió el actual modelo chino. Un país en el que hay una autoridad, dos sistemas en lo político, un partido único más propio de una dictadura que una democracia, y en lo económico, un capitalismo abierto que permite, con ciertas restricciones, la llegada de inversión extranjera, asegurando esa inversión extranjera. Algunos críticos dirían que con demasiadas restricciones, ¿no? Incluyendo el control de las tecnologías de las compañías que buscan instalarse en China, establecimiento de mecanismos no claros en cuestión de aduanas, una economía que en principio algunos creen que si bien es abierta, se sigue devaluando el yuan de una manera totalmente aleatoria, es decir, una economía que responde a la política. Y esta cuestión es algo que se está viendo reflejado directamente en el conflicto que se vive en las calles de Hong Kong. Llevamos ya varios meses, bien decía María, con esta situación de inestabilidad. Las primeras protestas tenían un objetivo muy claro, que era la eliminación de esta ley de extradición aprobada justamente por las autoridades locales en Hong Kong hacia la China continental. Y sin embargo ahora pareciera que las protestas quisieran englobarse hacia algo más grande, que es la búsqueda de más libertades democráticas. Hay que decir que a muchos preocupa la normalización de la felicitación a un régimen autoritario como la del presidente Trump cuando no lo es. Dos aspectos. Este último que decías me gustaría que apuntásemos un poquito más, pero también el hecho de ese dos sistemas que, con la peculiaridad o la idiosincrasia de Hong Kong, en el fondo hay tres sistemas en China hoy. China, dicen los analistas, teme que el caso de Hong Kong pueda contagiar a parte de la población que hoy vive en el resto de la China continental y que ese contagio le lleve a revueltas. Por eso le tiene tanto miedo a la situación en Hong Kong. Una salida podría ser decirle a los hongkoneses: oiga, mantenemos ese sistema, les garantizamos sus libertades, pero calma. Sí, bueno, no han logrado aplacarlos en 4 meses, pero yo no creo Tampoco que les han ofrecido nada. Sí, no les han ofrecido nada, pero yo no creo que sea temor. Yo creo que al contrario, lo que quieren es una demostración de fuerza, hacer un ejemplo de Hong Kong, de decirles, sí, vamos a permitir que puedan salir a manifestarse a las calles, pero no vamos a ceder, porque ceder es claudicar
una muestra de debilidad, pero no creo que sea porque teman que en la China continental se les vayan a rebelar también los chinos. O sea, son 70 años de un régimen autoritario. Pero entonces, ¿a qué le teme el régimen de Xi Jinping? Pero es que yo no creo que sea temor, es querer aplacar y querer continuar reprimiendo a esta población para que no, o sea, para decirles, nosotros somos los que imponemos las reglas acá. A ver, un paralelo sería que ahora Texas decidiera otra vez tratar de salirse de Estados Unidos. No sé si Pepe estarías de acuerdo. Es decir, la situación de Hong Kong era una realidad aceptada por parte de China y de la comunidad internacional, con unas normas, una independencia administrativa, etcétera. Hasta que surgió este proyecto de ley que les decía, con ese proyecto de ley ya está retirado. Pero fue por las presiones callejeras, no fue por su propio gusto. O sea, de acuerdo. Primero lo suspendieron y luego lo eliminaron por completo. Recordemos que así fue sucesivamente como ocurrieron las cosas. Pero no fue porque al gobierno de Hong Kong se le ocurrió que, bueno, ya no era buena idea, entonces vamos a retirar el proyecto de ley. Era porque la gente empezó a salir a las calles en masa y eran semana tras semana tras semana de protestas. Pero no fue porque de su santa voluntad el gobierno de Hong Kong haya decidido actuar. De acuerdo, pero eso es lo que me lleva a pensar que a China hoy, si tanto le incomodan esas protestas y esa tensión internacional que generan, le sería más práctica, conociendo la realpolitik, ¿no? la practicidad de los chinos, de garantizarle a Hong Kong lo que tenía antes para que se acalmen esas protestas y volver a una situación de normalidad en la que eviten que la comunidad internacional vuelva a ponerle la atención ahí. Sí, en principio justamente la declaración de un país, dos sistemas, fue reiterada hoy por el propio Xi Jinping, diciendo como un gesto justamente el que tú hablas de que se respetará justamente que exista cierta diversidad en China. Esto, sin embargo, hay que verlo con un guiño en el ojo, Gustavo, porque estamos hablando de un país, un presidente que en este momento ha internado a 1.5 millones de personas de origen musulmán en los campos de labor forzada en la gran provincia del oeste de China, conocida como Xinjiang, y que viven bajo una vigilancia íntima de sus vidas, sabiendo cuándo cambian lavadora, cuándo compran cosas, alrededor de todas las poblaciones, intentando su asimilación hacia la cultura china y la eliminación de cualquier rasgo de su identidad particular. Entonces, no estamos hablando de un gobierno, en principio, que respeta las libertades plenamente. Estamos hablando de un gobierno que está feliz con su régimen de partido único autoritario y que cree que la meritocracia, entre comillas, de ir subiendo los escalafones del partido comunista es más valiosa que una democracia plena. El día en el que Mao, hace 70 años, estableció la República Popular de China. Nosotros lo analizamos, 7 décadas, qué nos han dejado, qué legado tienen y cómo Hong Kong está opacando esa celebración del régimen chino. Vamos a la pausa. Al volver, otras cuestiones de la actualidad. Esto es Club de Prensa. 10:55 de la mañana en Washington, el día en el que conocemos más detalles de lo que se conoce como los prolegómenos del juicio político al presidente Donald Trump. Los demócratas avanzan en la Cámara de Representantes y tenemos varios elementos de este culebrón que está viviendo la política estadounidense. Vayamos por partes. El primero, en las últimas horas se ha conocido que no solo en la llamada entre Trump y el presidente de Ucrania, el presidente pudo haber abusado de su poder al pedir un favor para investigar a un rival político. También lo pudo haber hecho, según reporta el New York Times, con el líder de Australia, a quien le hubiera pedido, o le habría pedido, según reportan medios estadounidenses, que se investigara a Robert Mueller, el fiscal especial de la trama rusa, con el objetivo de desacreditarlo y así desacreditar esa investigación que le podía haber afectado. Esto, por un lado. Por el otro, el intento de Donald Trump de avanzar para revelar la identidad del informante, que está protegido por ley y que precisamente tiene que estar protegido para que no cree el precedente y evitar que otros informantes que saben que tienen esa protección legal pues no den ese paso en el futuro. Y tercero, sabemos que
Mike Pompeo, el secretario de Estado, estuvo presente en la llamada con el presidente de Ucrania, un Mike Pompeo que está de viaje a Europa, ha comenzado hoy hasta el 6 de octubre y que hace minutos ha dicho que los demócratas están utilizando, María, todas las técnicas sucias para avanzar en este proceso. Eso es opinativo, ¿no? Porque los demócratas dicen que los sucios y corruptos son los aliados del presidente que lo están encubriendo en lo que ellos ven como un clarísimo acto de corrupción. Es alarmante la situación. Muchos expertos han dicho que Estados Unidos está al borde de una crisis constitucional. A cuentagotas sabemos todos los días algo nuevo, algo distinto de este culebrón político. El problema con Pompeo no es que haya estado en la llamada, no es nada fuera de lo común que el secretario de Estado participe en esas llamadas porque son de política exterior. El problema acá es que él haya mentido diciendo que él no sabía nada. Cuando la prensa le preguntó repetidamente sobre el contenido de esta llamada del 25 de julio... El secretario de Estado ya negó su participación. Primero negó, primero dijo que no sabía nada, que recién estaba enterándose con el resto de la gente lo que había salido del contenido de esa llamada. Y obviamente ahora se sabe de que él sí sabía porque él estuvo de testigo en esa llamada telefónica. Que repito, el problema no es que haya estado, es común como secretario de Estado que esté. El problema es que haya mentido. ¿Y por qué mintió y por qué quiso ocultar que él sabía, que él estaba al tanto de lo que se discutió? Ahora, recordemos que lo que la Casa Blanca hizo, que tampoco lo hizo por voluntad propia, sino que por presión política, divulgó un resumen de la llamada. No es textualmente, palabra por palabra, lo que se discutió, el intercambio que hubo entre Trump y el presidente Zelensky de Ucrania. Es una interpretación de la llamada de la Casa Blanca. Y también tuvo que divulgar, también por presión política, la queja del denunciante anónimo, que ahora el presidente Trump trata de desacreditarlo, diciendo que está propagando información falsa, que se valió de información falsa que le pasaron y que él tiene derecho a enfrentar a su denunciante. Pero esto el mismo inspector general en las últimas horas ha salido a decir, no es cierto. No es de oído que habla esa denuncia, sino que pero tiene solidez. Pero es que suponiendo que fuera un chisme, tampoco. La ley dice claramente que los denunciantes tienen protecciones y tienen derecho al anonimato. Desde luego, porque si se quita ese aliciente, entonces ya nunca más habrá gente que se atreva a denunciar actos de corrupción. Bueno, no solo eso, sino, Pepe, eso violaría la ley, porque la ley protege a los denunciantes. Sí, correcto, de acuerdo con una ley de 1900 o de la década de los 80. Justamente es el incentivo que tienen para poder salir a denunciar actos irregulares. Y sin embargo, yo creo que muchos de nuestros televidentes se preguntarán, caray, pero este drama, ¿cómo es largo? ¿Cómo es complicado? ¿No se ve que avance? ¿Qué está pasando? Bueno, el tema es que es una situación sumamente grave la que se le acusa al presidente Trump. El uso político, electoral de la política exterior del país no es un asunto menor. El aumento en la popularidad hacia un juicio político aumentó en la última semana. Dos encuestas ayer de CNN y de Quinnipiac ubican la búsqueda de un juicio político con apoyo en 47% de la población, algo que era mucho menor, al menos en 10 puntos en la semana anterior. Es decir, es una situación, es un evento que está cambiando las imágenes de muchas personas que irán a las urnas el próximo año. Al mismo tiempo hay que decir que lo que estamos viviendo ahora tiene muchas diferencias sobre la manera como es percibido y la manera como se vive respecto a los procesos o al menos prolegómenos, como bien dices tú, de un eventual juicio político en décadas pasadas. ¿Por qué? Porque el ambiente mediático ha cambiado completamente. Cuando Richard Nixon en los 70 se enfrentó directamente a un juicio político, existía a lo mucho tres voces en los medios que controlaban la información en la televisión. Ahora los estadounidenses recogen su información de una cantidad de medios totalmente quebrada, y entonces al mismo tiempo no es una sorpresa
que en los medios afines al presidente en este momento se esté defendiendo a capa y espada la decisión del presidente de llevar a cabo esta llamada, e incluso viven en una narrativa completamente opuesta, asegurando que los que verdaderamente incurrieron en una violación de la ley total y que buscaban interferir en las elecciones de 2016 eran los demócratas. Eso se está escuchando en los medios como Fox, otros medios conservadores, defendiendo al presidente. Y el presidente tiene a toda su cadena de apoyadores en un máximo histórico entre los republicanos, y creo que a lo que le está apostando es a no dejar que ese apoyo desfallezca. ¿Cómo valoráis la respuesta que está teniendo el Partido Republicano en general de sus congresistas? Escuchaba el otro día un excongresista decir que si el voto en el proceso fuera secreto, en la Cámara de Representantes, un mínimo, si no estoy mal, de 35. 20, de 35. Yo recordaba 20, pero en cualquier caso la cifra es considerable, de republicanos votaría a favor de ese avance en ese juicio político. Es que, a ver, lo dijo un ex senador republicano que no tiene nada que perder porque ya no está en el Congreso. Pero, a ver, el problema acá es una cuestión de... hay una guerra de retórica acá, porque obviamente los aliados del presidente están tratando de darle un giro distinto a lo que ocurrió con esa llamada. Y el problema acá no es que él esté buscando, entre comillas, basura o algo con que hundir a sus rivales políticos. En la política, pues casi todo se vale, porque él obviamente quiere ganar la reelección. El enorme problema acá, que es también lo que se investigó con la injerencia de Rusia en el 2016, es que él esté supuestamente recurriendo a gobiernos exteriores, a la ayuda de un gobierno extranjero para investigar a un rival político. Eso está sancionado por la ley, eso es ilegal. Si se comprueba, obviamente los demócratas tendrían ahí base para iniciar un juicio político. Recordemos, para aclararle al público, ahora mismo no estamos en ese proceso de juicio político. Lo que hizo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue anunciar que empieza la fase exploratoria para la cual se están apoyando en la llamada del 25 de julio, en la denuncia que hizo este señor o señora, que no se sabe quién es, para luego determinar si hay mérito para iniciar un juicio político. Pelosi no es nueva. Es una señora que ya lleva más de 3 décadas en la política, obviamente sabe lo que está haciendo. Ella no se va a ir a pinchar los dedos sin tener pruebas contundentes para siquiera arrancar ese proceso. Claro, esto que dices es muy interesante, Pepe, porque las encuestas que se han conocido no son si están a favor de suspender o de remover al presidente Trump del cargo. Están a favor de ese proceso. Es decir, puede haber un porcentaje de esos votantes o de esas personas que estén a favor de ese proceso que digan, sí, yo quiero que avance, para conocer los detalles y a partir de ahí decidir si apoyo o no que suspendan al presidente Trump. Y además la otra cosa es esta, o sea, en privado los asesores de Trump dicen o han dicho a la prensa que él no quiere que se le haga este juicio político porque va a mancillar esa imagen que él ha querido proyectar al mundo de ser, pues, esta persona, un genio estable, como se llama él a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Él sería el 4º presidente en la historia de Estados Unidos de afrontar un juicio político. Richard Nixon dimitió antes de que el Senado pudiera efectuar ese juicio para destituirlo. Entonces, a él no le conviene. Si él dice que él no ha hecho nada indebido, que fue una llamada perfecta, que los demócratas son los corruptos, etcétera, pues tú pensarías que, siguiendo esa lógica, le convendría someterse a un juicio político para demostrar su inocencia y, como sucedió con Clinton, no solamente superar ese proceso, sino ganar la reelección también. Pero hay que decir, el presidente Clinton tampoco quería el juicio político, no es que él se haya presentado a decir yo lo quiero. Claro, pero lo que quiero decir en este caso es que son dos situaciones muy distintas en este caso de Trump. Aquí estamos en una coyuntura en que podría ser lo que sucedió en 1974 con Nixon o lo que sucedió en el 98 con Clinton. Nadie sabe cómo va a evolucionar esto. O sea, pero la realidad es que ninguno de los presidentes en funciones quiere llegar a un juicio político. Ahora, lo que sí es interesante, bien decía María,
la utilización de los órganos de Estado para buscar fines electorales, mancillar un rival político al presionar otro país, es una conducta claramente ilegal, ilegítima y pues a los ojos de muchos estadounidenses podría ser hasta patrióticamente detestable. Es algo que en principio los republicanos, de acuerdo a su tradición como defensores de una política exterior fuerte, uno pensaría que fueran más susceptibles a sancionarlo, ¿no? Y ahora, por el momento lo que estamos escuchando es pues posiciones sumamente institucionales. Es que todo puede cambiar, todo puede y el tema, cambiar. Solo permíteme para terminar una cosa. Hay una situación que Gustavo lo mencionaba al inicio, que está complicando aún más la cuestión de la llamada a Ucrania. El caso a favor de un impeachment, un juicio político de Trump, se fortalece con las nuevas revelaciones de la presión a Australia e incluso las conversaciones del fiscal general Barr con Italia y con Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo tema, al hilo conductor que me parece es el que van a intentar presentar los demócratas, de que Trump está utilizando la política exterior y las relaciones con otros países para su beneficio personal. Y es realmente insospechado el pensar que el fiscal general se preste a una vendetta sobre el fiscal Mueller y su investigación solo por el pleno capricho de Trump. Bueno, el problema acá, como lo decía Hillary Clinton en un acto en la Universidad de Georgetown la semana pasada, según ella, lo que estamos viendo acá es que Trump está utilizando la presidencia y la diplomacia estadounidense como un vehículo de extorsión. ¿Por qué lo dice? Porque se reveló que una semana antes de esa llamada, él había ordenado que se congelara, se suspendiera el desembolso de $400 millones de ayuda militar a Ucrania. Recordemos que Ucrania estaba necesitando esta ayuda para poder hacerle frente a las presiones de Rusia en esa región. Entonces, él, obviamente, no, en la llamada o lo que se divulgó de esa llamada, no hay un quid pro quo de toma y daca, ¿no? O sea, porque él no lo mencionó, pero el hecho de que no lo haya mencionado textualmente, quedó sobreentendido que él estaba pidiendo algo a cambio, porque él llega a un momento en que le dice, yo necesito un favor. Porque el ucraniano le dice, nosotros necesitamos esta ayuda, queremos comprar estos equipos militares. Ay, sí. Y él le contesta, pero primero quiero que nos hagas un favor. Entonces queda implícito este intercambio. Quid pro quo. Entonces, claro, él lo niega. En el texto no aparece, pero no quiere decir que no haya existido eso. Entonces, es lo que se tiene que investigar, claro, llegar al fondo de la verdad. Y hay una cosa que llama la atención, y es que el presidente no actúa solo. Quiero decir, en la llamada de Ucrania se ha sabido que estaba el secretario de Estado, Mike Pompeo, la figura más relevante de la diplomacia estadounidense. Y en la solicitud, según el New York Times, al presidente o al primer ministro de Australia, estaba implicado William Barr, el fiscal general del país, al igual que en la llamada de Ucrania. Es decir, el presidente no solo pide esos favores personales en beneficio propio y presuntamente abusando de su poder como presidente, sino que además implica a altos funcionarios de su administración. Y no solamente los implica, la otra parte grave es que ordena que el contenido de esta llamada se traslade como información clasificada a otro servidor donde pueda quedar enterrado, donde no se sepa el paradero del contenido de esta llamada. Entonces, claro, cuando tú empiezas a juntar todo eso, los demócratas dicen, aquí hay que investigar. Sí, creo que esto podría ser una cuestión que para muchos que nos ven televidentes lo ven como una situación propia de Washington, de muchos entretelones, de muchas vueltas a la tuerca, que básicamente no nos va a llevar a nada. Pero hay que recordarle al público, esta es una situación pues sumamente grave, la que se acusa al presidente Trump. Es algo que se vive día a día en Washington con mucha atención. Los estadounidenses en general en las calles no están pensando en esto todos los días, pero sí es algo que pudiera tener consecuencias graves. Las opiniones, el análisis hoy de José Díaz Briseño y de María Peña en este programa Club de Prensa. Pausa y regresamos. 10 y 14 minutos de la mañana en Bogotá, en Colombia, cuando continúa la sorpresa para muchos, el escándalo para otros del informe que el presidente colombiano Iván Duque presentó la semana pasada en Naciones Unidas. Un informe con el que
intentó justificar la relación entre los vínculos del chavismo y el paramilitarismo, el Ejército de Liberación Nacional y las FARC. El informe contenía fotografías que no eran exactamente las que pretendía o las que decía el redactor del informe. Y esas críticas, esas fotografías han sido desacreditadas o bien por el régimen de Nicolás Maduro o bien por la prensa local, lo cual han extendido una sombra de dudas sobre el contenido del mismo, hasta el punto de que Pepe, el mismo Nicolás Maduro, le ha pedido a Duque que le envíe el informe completo, no solo la fotografía en la que se le ve a Duque entregándole el informe al secretario general de Naciones Unidas, sino que además ha utilizado palabras insultantes, como llamándole imbécil, textualmente es lo que ha dicho Maduro de Duque. Sí, creo que, bueno, dejando de lado lo que pueda decir Maduro sobre esta situación, la propia renuncia del general Peña Bermeo tras este escándalo de fotos pues mal pues colocadas en este informe es evidencia de que el propio gobierno colombiano muestra que no fue una cuestión acertada y al contrario provocó una gran vergüenza al presidente Duque. No hay foro internacional más importante que se pueda pensar que la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas para presentar la visión de lo que es un país y las políticas que siguen. Y es realmente pues, preocupante por diversas cuestiones que al menos 4 fotografías que no tenían relación directa con lo que estaba siendo reflejado en el informe hayan llegado ahí. A lo que dice un presidente frente a la Asamblea General me parece alucinante y es correcto que haya renunciado. ¿Por qué? Porque no solo le da argumentos a sus opositores como señor Maduro, sino que pone en duda la propia calidad de la inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la contrainteligencia colombiana. ¿Realmente es confiable un servicio que recolecta fotografías que no sabe de dónde salieron? Claro, es el jefe de inteligencia y contrainteligencia militar de Colombia. Exacto. Entonces, ese es quien ha dimitido. Entonces, digamos, que un servicio de ese nivel, que con tanto prestigio internacional, no nos cansamos de escuchar las grandes alabanzas que tienen las Fuerzas Armadas colombianas en Estados Unidos sobre la calidad de su información y su trabajo castrense, pueda cometer estos errores. Ni siquiera un trabajo de universidad incurre en este tipo de faltas. Y en segundo lugar, también es muy grave porque demerita los propios argumentos de aquellos partidarios del gobierno de Duque internacionalmente, porque los deja desnudados y les abre pues frentes que no se estaban esperando. Bueno, a mí me parece igual de vergonzoso que después de haberse dado cuenta del error, el presidente haya tratado de minimizar ese error, un autogol forzado, porque dice, bueno, en realidad eran fotografías de contexto. A mí me parece... Esa fue la primera respuesta, la primera pero reacción. me parece vergonzoso, fotografía. sí, pero luego salieron otras y a mí me parece vergonzoso ese argumento por la sencilla razón de que hay numerosas aplicaciones y numerosas formas de meterte al internet y verificar una fuente de información, verificar la procedencia de una fotografía. Es elemental, no hay excusa, se nos exige a los periodistas prolijidad, ¿no? Ser prolijos en nuestra información, confirmar fuentes, confirmar el contenido de nuestros artículos, y bastaba con que él utilizara una de estas aplicaciones que hay, herramientas del periodismo, o meterse a Google y poder verificar la procedencia de esta fotografía. Pero María, para ser justos, o sea, el presidente no hace el informe. No, pero me estoy refiriendo a las personas que prepararon el informe. Los hacen analistas del servicio. Me estoy refiriendo a las personas que prepararon el informe. Que había manera de verificar esto. Me trajo a colación, me trajo a la memoria el caso de cuando el secretario de Estado entonces, Colin Powell, fue a Naciones Unidas a demostrar, según él, pruebas de que Irak estaba produciendo o almacenando armas de destrucción masiva. Colin Powell luego dijo que eso fue el momento más bochornoso de su carrera. Exactamente, porque precisamente está en un foro internacional de alto prestigio queriendo justificar la guerra contra Irak sobre pruebas que después se descubrieron que eran inexistentes. Entonces, lección que obviamente no se ha aprendido a futuro, porque
con una simple verificación de datos se hubieran ahorrado toda esta vergüenza que ahora tiene el presidente en sus manos. Pepe. Sí, solo para decir que también el tema de un informe oficial como el presentado como Colin Powell ante Naciones Unidas, que ahora sabemos que había muchas dudas sobre esas fotografías. En este caso estamos hablando de una falta aún más fuertemente rigurosa de esta información. Esto ocurrió lo de Colin Powell en 2003, 2002, si no me equivoco, en una época donde las aplicaciones por internet no eran tan extendidas. Ahora el propio gobierno del presidente Duque reconoce que sacó las fotografías de informes de fundaciones pues de derechos humanos y otras. Entonces dice uno, ¿realmente será que las organizaciones de derechos humanos saben más que un servicio de contrainteligencia? Es realmente bochornoso y qué bueno que renunció el responsable. Esto es Club de Prensa. Vamos a ir a la pausa. Al volver hablamos de Lorenzo, un huracán que se acerca a Europa. Le contamos los detalles. Es el más grande registrado que se acerca a Europa y avanza a 17 kilómetros por día. Es Lorenzo y está hoy en el medio del Atlántico, del Océano Atlántico, y tiene una trayectoria distinta a la que estamos acostumbrados a reportar. No viene hacia la Florida, no viene hacia la costa este de Estados Unidos, sino que avanza hacia el nordeste de Europa. Las islas del Reino Unido se podrían ver afectadas. Hoy tiene vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora, categoría 5 en esa escala en la que el máximo precisamente, Pepe, es ese 5. Sí, ya Irlanda mismo tiene una alerta de tormenta preparándose a este huracán Lorenzo. Sabemos que va a pasar por las Islas Azores, pero el tema aquí es la eterna discusión sobre la relación entre cambio climático y los huracanes. No existe ciencia exacta para determinar que el cambio climático fomenta más huracanes, pero lo que sí es cierto, los expertos lo afirman, es que ante mayor agua caliente, los huracanes y las tormentas tropicales tienen más de dónde endurecerse. Entonces, sí podemos decir que si bien Lorenzo es una excepción hasta el momento, porque es la única que ha llegado tan al norte desde que se tiene registro desde 1851, sí se puede decir que es algo que pudiera dar un antecedente de lo que está por venir ante este incremento en las temperaturas del mar. A mí lo que me llama la atención es, bueno, aparte de que es el quinto huracán de la temporada y todavía nos queda un buen trecho hasta el 30 de noviembre, he visto muy poco en los informes de prensa sobre cómo se preparan las autoridades europeas frente a esta eventualidad, ¿no?, de que llegue el huracán hasta sus costas. Lo que he leído es que por ahora no representa peligro, que esta ha sido una temporada... Europa no está acostumbrada a y los bueno, huracanes. y que esta es una temporada que tiene un 45% de probabilidades de estar por encima de lo que es normal, entre comillas. Pero yo no he visto, yo no creo que es que cause sorpresa si los estudios meteorológicos lo ven venir, pero yo no he visto información de, bueno, cuáles son los preparativos de emergencia que tienen estas autoridades ante la llegada de este huracán. Pondría a prueba esa capacidad de respuesta. Bueno, vamos a seguirlo aquí en NTN24, Lorenzo, que avanza por el Atlántico. Hasta aquí nuestro Club de Prensa de hoy, el análisis de José Díaz Briseño y de María Peña. Gracias por la sintonía, por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Feliz jornada.